Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, espero que hayas pasado una semana tremendamente bendecida. Y sobre todo con hambre por las cosas naturales para Dios, pero sobrenaturales para nuestra manera de vivir. Porque de eso se trata esta dispensación y el tiempo dentro de ella que nos ha tocado vivir. Estamos en tiempos proféticos hermosísimos, donde la gloria de Dios va a ser el peso de la iglesia. No es ya suficiente caminar en unción, o sea, la autoridad para poder hacer algo. Ahora es ir a una dimensión todavía mucho más elevada, que es por la vida en presencia y la habilidad que nos da Dios para estar en unción en Él. Ahora en la gloria, que es donde vamos a entrar, nosotros vamos a contemplar a Dios hacer. Y muchas veces tendremos que oír lo que Él va a hacer, y antes de que nosotros acomodemos los pensamientos, ya Él se habrá manifestado públicamente o físicamente. Es un tiempo hermosísimo, hermanos, el que nos ha tocado vivir, donde lo que Dios ha prometido va a estar en cada hijo. Ya vamos a dejar de estar posicionados de la herencia, el poder y la gloria de Dios, para estar en posesión de nuestro Dios. Sí, que podamos decir: mi Dios es mío, Jesucristo es mío, el Espíritu Santo es mío. ¿Y sabes por qué? Mira lo que hace, mira lo que habla. Todo lo que Dios ha hecho entre el hombre ha sido visible. Se ha necesitado es que haya personas que deseen que Dios haga. Recuerda que por los deseos Adán y Eva perdieron el gobierno divino que Dios les había dado. Pero ahora por los deseos de Dios el hombre se va a mover en lo divino. Eso es maravilloso. Bueno, quedamos la semana pasada terminando, en donde el Señor les habla a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo número 8, diciéndoles: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. O sea, van a recibir el dunamis, la potencia de Dios, esa fuerza que entre ustedes hace lo sobrenatural. Aquella naturaleza divina va a venir sobre ustedes, así como ustedes la vieron sobre mí. Pero antes de eso les había recomendado que no salieran de determinado lugar. Y ese lugar a donde ellos fueron a recogerse era el aposento alto. Ahora, si había en ese final como 500 discípulos, como nombra Pablo en una de sus cartas, ¿cómo es posible, o se narra en Hechos, cómo es posible que solamente 120 quedaran intercediendo, clamando, deseando recibir la promesa que el Padre había hecho? ¿Qué pasó con los otros? No tenían la misma hambre de lo que estos 120 estaban dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque la promesa, aunque era para todos, solamente 120 decidieron ir a esperar, a clamar, a buscar de su Señor, el que les había dicho que Juan había
bautizado en agua, pero que Él los iba a sumergir en el Espíritu Santo. Y ya hablamos de la palabra fuego, que es el resplandor de la santidad de Dios. Sí, porque queremos las cosas divinas sobre comportamientos repetitivos, barro, carne. Y no puede ser, mi hermano. Estamos en un tiempo diferente. ¿Diferente de qué? ¿De lo que pasó al principio? No. Dios siempre ha esperado lo mismo. Sino un tiempo diferente de lo que la iglesia ha venido desarrollando. Sí. El tiempo operacional de Dios va a ser en base a su gloria. No va a tener que decirle usted a alguien, mira, ven te enseño al Señor. Él se va a enseñar. Necesita un vaso, una vasija de barro que esté lista, dispuesta para que ese Dios resplandezca allí. Por eso es que iba a venir. Y cuando Él hizo la promesa, 500 habían podido recibir de ella, pero solo 120 esperaron. Solo 120 se mantuvieron unánimes. Dice que ahí en el versículo 14, todos los que estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él, o sea, los hermanos de Jesús. Quiere decir que si yo deseo que el Señor Jesucristo me sumerja en las aguas del Espíritu, yo tengo que clamar, interceder por esto. Sí, porque se nos ha adoctrinado de que una oración es más que suficiente. No, tú tienes que tener el deseo de recibir el Espíritu Santo. Profeta, pero allí hay gente que le preguntaron a los apóstoles, ¿ya recibiste al Espíritu Santo? Y le colocaban las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí, era gente que tenía hambre de Dios. ¿Y por qué lo sabes, profeta? Porque andaban hablando con pasión del Señor, aunque los perseguían para matarlos. Esto se trata de que tú tengas pasión por tu Señor. Iglesia sin pasión es iglesia de estrategias. Hay iglesias de invitados, de congresos. Sí, hay que estar animando a la gente para que no se nos vaya para aquel lugar. ¿Te duele? Yo sé que te duele, pero es mejor que te duela y ahora tú mismo te abras al Espíritu. Es un tiempo en donde tú vas a tener que definir tus deseos. Y vamos a estar tocando esto porque los 5 pilares para entrar a lo que es ahora el santuario de Dios configura los 5 sentidos, puesto que la barra de madera que está ahí es acacia, que representa la naturaleza humana, pero en este caso únicamente su pata, lo que la sostiene a la tierra, es de bronce y lo demás todo era forrado de oro, inclusive el capitel que representaba la palabra. ¿Por qué? Porque en el santuario de Dios tú no caminas por conocer un principio. Ahí tú caminas de ver cómo el principio se hace realidad. Tú tienes que tener una fe que tenga la potencia de moverse en la naturaleza de lo divino, de lo sobrenatural. Ahí es ver gloria, pero no para ti, no te equivoques. Toda la gente que estaba ahí lo hacía sirviéndolo a él primero y después para servir al pueblo. Sí, sí, la gloria de Dios para lo sobrenatural. Desarrollos de finanzas sobrenaturales, pilares económicos que van a lanzar el reino de Dios en busca de la necesidad de los demás, van a ser unas explosiones sobrenaturales, ministerios enfocados en buscar la necesidad de las almas, pero no para traerlas como un número.
ni para dañar sus hogares, haciéndolos trabajar los 7 días de la semana para conseguir otra familia, aunque la de ellos se gana. ¿No te gusta? No te gusta, no me cambies. Nadie te puede hablar sino un profeta. Ya te lo he dicho antes. Un profeta es un mensajero de Dios que trae una carta del cielo, del corazón de Dios, no para exhortarte, no, te va a retar al cambio que Dios está demandando. Te va a desafiar a que te mires en tu interior a ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo para tus deseos o para los deseos de Dios. Y te marca el norte y te dice lo que te va a pasar. Sí. Ahora tenemos que tener familias consagradas como cuando el Señor sacó al pueblo de esclavitud, de un sistema opresor. El ángel no destruyó las familias que estaban marcadas con la sangre del Cordero. Sí, no, pero es que es muy fácil decir, no, ya recibí al Señor. Y entonces sigues caminando en los deseos de tu carne repetitivamente y no en los deseos de Dios. Déjame decirte que tu casa no está marcada con la sangre del Cordero. Ni te lo inventes, ni te vistas de seda siendo mono, porque mono te vas a quedar. Yo sé que no les gusta, porque la doctrina teológica que hemos cogido es hazlo todo, que ya Él pagó por todo. Sí, en este tiempo no va a ser suficiente saber Biblia ni leer versículos, ni ir a un seminario, a otro seminario, coger esta conferencia, oír esta, oír la otra. No, va a ser necesario que tú le enseñes a las dificultades y a las circunstancias adversas, porque el mundo no va a cambiar su ritmo, tiene que seguirse cumpliendo las escrituras, tiene que empeorar. Sí, así como la economía se está desplomando, el siguiente paso es que se va a desplomar el imperio eclesiástico creado por los hombres. Sí, cómo no. Hay que estar con una casa alrededor de Cristo y no tanto pidiendo por lo que necesitamos. Pidamos por su justicia, que lo que necesitamos Él le llama añadiduras. Cuando nosotros estemos clamando por ese Dios en nuestras casas, cuando nuestras esposas, esposos, hijos, nietos clamen al Señor por un toque de Dios, un toque que te cambie la vida, que te cambie la manera de pensar, de hablar y de hacer, donde la necesidad de cada creyente en su casa es hacer una reunión, no catequizando, un estudio bíblico, una noche de alabanza y adoración, una comelata, no, es una casa que ora como esta gente por el derramamiento, la fundición del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde lo sobrenatural va a comenzar a pasar en tu casa. Y ya te he dicho en muchos capítulos, es un adefesio que nuestros hijos y nuestras esposas o esposos tengan que ir a la iglesia para ver un milagro. Eso debería de ser el pan de cada día en nuestras casas. Ahí es donde tendría que verse de verdad que tan llenos estamos. O dejemos de ser poca vergüenza, digamos, no lo tengo, lo voy a buscar. Eso es lo que Dios desea, que nos rindamos a Él. Él lo prometió, está dado. Ahora yo te pregunto, ¿estamos todos llenos a la capacidad de la potencia de nuestro Dios para hacer lo sobrenatural? Sí, yo sé que me va a sacar disculpas, no es que usted es ministro, no es que usted es profeta, usted es apóstol, usted es pastor, no. A nadie le dieron el Espíritu Santo por una medida chiquita, mediana y grande.
en posición para todos igual. La fe en posición para todos igual. ¿Cuál es la diferencia? Posesionarse de ella. La posesión es lo que hace todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Nuestros deseos carnales. Los deseos a los que estamos habitados desde nuestra infancia o que hemos aprendido en las experiencias de nuestra vida por alcanzar metas que nos separan de la vida de Dios, de los deseos de Dios. Ese es todo el problema. Mira, yo tengo apuntado algo aquí en mis notas sobre los deseos. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que los deseos nuestros son en contra de los deseos de Dios. Los deseos del hombre producen pecado. Los deseos de Dios producen la virtud, el fruto del Espíritu Santo. Y fuera de eso, la impartición de los dones que está sobre nosotros no ha podido operar porque nuestros deseos naturales en contra de los deseos de Dios nos apartan del dunamis. Ahora no es suficiente ser erudito en una palabra, en un versículo, en un tema. No, mi hermano. Este es tiempo en donde tenemos que enseñarnos a nosotros mismos si nuestro Dios hace por nosotros cosas sobrenaturales o vamos a partir para el cielo viéndolos en unos pocos. Pero la promesa es que en este tiempo Dios va a levantar reformadores, apóstoles y pastores. Sí, porque a ellos es los que Dios le ha puesto las cargas del pueblo sobre sus hombros. A ellos. Y va a levantar profetas que no van a ser ilusorios, que no se van a dejar vender por una ofrenda. Sí, ni porque los inviten al próximo congreso o porque les den la plataforma. Hombres de Dios que solamente van a salir de presencia para llevar una palabra direccional de Dios. Con potencia de la gloria en la palabra. A mucha gente va en este tiempo que solamente le gusta el evangelio light, en donde solamente lo motiven y le hablen que el lunes van a estar sus cuentas pagadas, que 10 empleadores lo van a llamar, que 50,000 negocios le van a salir, pero el fulano sigue haciendo las mismas cosas que cuando estaba en el mundo. No, mi hermano, en este tiempo la justicia y la santidad van a caminar de la mano y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Yo iré para verlo. Los deseos son la motivación de la vida humana, son un motor que desplaza nuestro comportamiento. Según lo que tú desees, eso es lo que tú vas a buscar. Si tus deseos no son buscar de la presencia como mínimo. Claro, estoy hablándole a personas que ya saben lo que representa la cruz, la sangre y el nombre, el sacrificio de nuestro Dios. ¿Qué pasó en Getsemaní, Pretorio, Calvario, cruz y resurrección? Supongo que ya usted sabe todo eso. Y a usted es que le estoy hablando. Si no, le recomiendo, véase del capítulo 45 del desafío como hasta el 90, 86, algo así. Para que usted comprenda lo que es el altar de bronce, que es la cruz de nuestro Señor, lo que costó tu vida, el que Dios diera su vida por tu vida y por la mía. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Ahora, se supone que el lavacro es un lugar de purificación, en donde los deseos nuestros tienen que ir saliendo para dejar el espacio a los deseos de Dios. Ahí es donde tú tomas presencia, en donde la palabra de Dios ya dejó de ser logos, ahora es vida. Porque tú comienzas, así como se maquina con los deseos para lo mal, se maquina para lo bien.
comienzas a crear el mundo de Dios dentro de ti, a mirar a Dios hacer, porque el que se llena de presencia comienza a depender de Dios, comienza a ver a Dios hacer. Estar lleno de presencia es poder ver las palabras que Dios dice y verlo a Él en ellas, para después tú y yo meternos en lo que Él está haciendo. Eso es llenarse de presencia. Poder ver la palabra viva. Porque Él dijo que la palabra era espíritu y que daba vida. Entonces tenemos que estar allí. Usted se llena de presencia cuando la palabra se le hace vida a usted. Ay, santo. Veo que me levantaste la mano como diciendo, sí, cómo no, mira, eso no estaba en la jugada, pero vamos para allá. Juan, capítulo número, este es el 7, versículo 37. Y en el último día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz. Oye, no fue bajito como te estoy hablando yo. Me parece verlo subido en algo para que todo el mundo lo pudiera mirar. Si alguno tiene sed, aquí es donde está el detalle. Cuando usted tiene hambre, ya te lo expliqué en otros capítulos anteriores, pero te lo vuelvo a decir. Cuando usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Ir a buscar comida. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted está en carretera y hambre? Y usted no sé si algún día lo ha mirado o está trabajando o está entre dos distancias en donde tienen que pasar las horas para poder llegar a comer algo. ¡Wow! Eso te comienza a arder el estómago. ¿Qué pasa cuando usted tiene sed? Uy, a mí me ha dado sed. Tengo un testimonio cuando yo era muchacho. Tendría 12, 11 años. Mi padre trabajaba construcción y me alistó por la noche 2 galones con agua. Y me dijo, lleva el agua, no te la tomes en la mañana, te la tomas después del mediodía, trata de aguantar. ¿Por qué razón? Porque vamos a una finca donde no hay agua. Yo voy a ir a hacer un pozo para sacar agua, porque no hay. Y hay un problema que cierran una quebradita por donde pasa el agua y el agua se estanca y las vacas se meten ahí porque no hay más agua, no hay otra manera de cómo tomar agua. Bueno, pues yo me fui tomando el agua. Y sí, señor, en la mañana a las 7:30 cortaron el agua para esa finca y la volvían a colocar hasta por la noche. Y entonces eso era ganadería. Resulta que como a la 1 o 2 de la tarde yo le estaba pasando a mi padre cosas para él hacer el hueco allá abajo y todo eso. Me dio una sed tan terrible que yo te puedo explicar esto. Yo sentía que me iba a morir. Comencé como a perder las fuerzas, hay una debilidad tremenda. Y mi padre muy tranquilo se para y me dice, mijo, si tiene sed, vaya ahí donde están las vacas y corre y tome. No hay otra. Bueno, yo fui como 3 o 4 veces a ese lugar. Eso estaba lleno del estiércol de las vacas estaban adentro pisando, habían charcos, toda el agua negra. Como en uno de esos viajes cogí un poquito de agua así, y se veía muy sucia, pero, óigame, como a las 2 o 3 de la tarde yo no pude aguantar. No fue con la mano, me agaché a tomar agua toda la que pude. O sea, la sed me venció. Cuando nosotros tenemos esas ansias del Señor, como lo decía David, una sola cosa he pedido al Señor y esa sola cosa es la que deseo, la que voy a buscar. Cuando uno está en esa dimensión, mi hermano, usted va a estar lleno de presencia primero buscándolo. Porque lo primero es presencia. Cuando usted está en presencia, usted está en unción. O sea, ha sido habilitado
por el Espíritu Santo para moverse en el poder de Él. Y usted puede hacer cosas allí. Y Él va a respaldarte porque tú estás lleno de presencia. Pero eso es una dimensión a un nivel. Gloria es una dimensión divina en donde solo Él opera. Ese es el santuario de Dios. Ese es el lugar donde todo es santo, porque Él es el que opera, Él es el que habla, Él es el que le da vida a las cosas. Entonces el Señor Jesús le dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y coloca el agua, porque estamos en un lugar en donde primero eres casa, y segundo, ellos sí sabían lo que era tener sed, en un desierto. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo así? La persona estaba seca, sedienta, se arrima al Señor Jesús. Ay, hay que estar apasionado por mi Señor. Hay que desear estar allí con Él. A ver, yo te desafío. ¿Cuántas horas, minutos al día tú le gastas al Señor Jesús deseándolo, anhelándolo, apartado de todo solo para desearlo a Él? Ahí está el detalle. Y déjame decirte, no es fácil encajonarse en esto. De lo fácil se hace difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, el yo soy, nuestros deseos. El estar tan acostumbrado a pensar en las cosas de beneficio para nosotros. El carro en que ando, cómo me transporto, la casa en que vivo, las mejoras de la casa, y siempre pensando en mí, 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 que cuando vamos a buscarlo a Él, el yo-yo es tú y yo, el de los deseos carnales, el que está lleno de iniquidad, y te voy a hablar de eso ahora, ese no te permite ir a desearlo y a buscar de su presencia, porque tu mente tiene tantos cuartos ocupados con tus deseos personales que no tienes espacio para los deseos de Dios. ¡Ja! Por eso es que Él les dijo a ellos, vayan allí a ese lugar donde yo me reunía con ustedes en Jerusalén y esperen. Él no los mandó a orar. Él les dijo que esperaban que vinieran. ¿Por qué ellos se fueron unánimes a orar? ¿De quién lo habían aprendido? Del que iba todas las noches a buscar a papá. De allí lo aprendieron. Quiere decir que los reformadores de la iglesia le van a enseñar a su pueblo, no a orar cháchara. Te duele sí, cháchara. Cuando solamente se está pidiendo por tus deseos es cháchara. Comparado con la gloria y la potencia de Dios es basura. Lo que te decía en días pasados, estiércol. Pablo dejó todos esos rituales y todos esos rezos que él pensaba que lo llevaban a esa gloria, porque no le produjeron lo que él pensaba que era. Hay que desearlo ardientemente. Pero si lo que te come la cabeza a ti son los placeres de la vida natural, ¿cómo tú quieres que lo sobrenatural se vea en tu vida? Que lo divino venga sobre ti, que descienda el Espíritu Santo y te llene de tu poder. ¿Cómo así, profeta? ¿O lo tengo o no lo tengo? No, tú lo tienes en posición. Posición. Tienes que poseerlo. Todo lo que tú tienes por la fe está en posición. Tú tienes que hacerlo descender de lo divino a este cuerpecito natural. ¿Qué vas a emplear? Los mismos sentidos que te venden al pecado. Son la misma puerta de entrada que se van a cubrir de oro, como los 5 pilares aquellos. Y eso no quiere decir
que se van a convertir a divinos. No, tú seguirás siendo barro forrado. Quiere decir que el día que tú te quites los pedacitos de oro, que son lo divino, volverá a resplandecer tu barro. Sí, lo que hemos aprendido de malos deseos, eso no se convierte jamás al Señor. Ese corazón enseñado a pecar y a mantenerse en la terquedad, necio, obstinado, orgulloso, arrogante, altivo, sin temor de Dios. ¿Qué es lo que da eso? Los que tienen eso no tienen temor de Dios. Hablan de Dios sí como cualquier persona. ¿Existe Dios? Sí, yo creo que existe. Pero no hay reverencia y no hay temor por su presencia. El no poder magnificar lo que tienes adentro. Tú tienes adentro una tienda como la que hizo David, porque fue la que el Padre levantó después de la cruz. Allí habita corporalmente Dios. Ahora, ¿se va a manifestar en dónde? En donde está tu alma y tu corazón. Eso es lo que se tiene que sujetar para poder que fluya el Espíritu Santo, para que lo divino llegue a ti, para que de nuevo el alma se junte con tu corazón y vuelvan a ser gobernados, como en Génesis 1:26, por el Espíritu. Ya te hablé de eso. Al alma nunca le dieron gobierno, se la tomó por la sabiduría que recibió de Don Sata. Pero cuando ella se sujeta, se doblega a que no le va a permitir a sus deseos, que son los antivalores de tu conciencia, que te conducen, te seducen al pecado, y le niegas toda oportunidad de satisfacer sus placeres aprendidos en todo el tiempo de tu vida, o que han llegado a ti generacionalmente por medio de las células, en la genética con que fuiste construido. Sí, porque no te construiste solo. Entonces todo va a cambiar. Ay, esto es tan maravilloso. Los reformadores de la iglesia tienen un trabajo impresionante. Enseñarle a su pueblo, aún como Jesús le enseñó a sus discípulos, a orar por estar llenos de palabras vivas. Las palabras vivas tienen esperanzas vivas. Y las esperanzas vivas tienen motores que se llaman los deseos de Dios. Esos empujan tu fe. Hay que enseñar lo básico para que nuestra gente se mueva no solo en presencia. Ya te dije, dándonos por entendidos, enterados, de que ellos conocen a la perfección lo que es la cruz, la sangre, el nombre, el poder del nombre, la resurrección. ¿Qué pasó en el Getsemaní, en el Pretorio, en el Calvario? Y tomar la posición de Simón de Cirene. De eso ya hemos hablado antes. Te digo lo siguiente. Por lo tanto, ¿por qué vamos a hablar de los deseos? Porque esto es lo que representa los 5 sentidos. La percepción exterior te trae las imágenes, la información que tu corazón va a tomar y a decidir sobre ella. No es que nos vamos a salir del mundo, sino que vamos a educar a nuestra percepción a que vuelva a mirar hacia el cielo. Por eso el apóstol hablaba de los que tenían los sentidos desarrollados, experimentados para lo bueno. Mira esto, por lo tanto el deseo es una maquinación que activa un sentimiento y este alimenta una necesidad, llevando al individuo a diferentes estados de conciencia emocional. No voy a detener a hablar todo esto, de esto lo sacado en base a Romanos 7, a Gálatas 5, a Efesios 4, a Tito. Esa carta de Tito es violenta. Dice, una necesidad llevando al individuo a diferentes estados de conciencia emocional hasta luchar por obtener lo que desea.
según el deseo que tú tengas, eso es por lo que tú vas a luchar. ¿Por qué no hay presencia? Porque no hay deseos fuertes por nuestro Dios. Entonces, ¿cómo queremos que una iglesia sin pasión, sin deseos de amar, de rendirse, de saber que su Dios es Dios, que no tiene dentro de él al palo de los palotes, tiene el creador del mundo, a su Salvador, que lo que hay dentro de él es divino? Mientras él no sepa y no tenga ese deseo ardiente, vehemente, sus deseos van a ser otros. Tenemos trabajo por hacer. Ya esos mensajitos enlatados, tratando de que muevo el mensaje para obtener tal resultado, tienes que acabar con eso. Porque se te va a caer el ministerio. No me importa cuántos años lleves, ni qué fruto tengas. Si no cambias, ese es el norte de Dios para este tiempo. Es el levántate de Isaías. Dios con un puñado va a ganar muchos y con mucho va a ganar naciones. Habrá gente que nunca tendrá espacio suficiente para meter la gente que va a tener hambre y sed. Pero hay otros que ahora pueden tener muchos y van a quedar con elefantes blancos. Nadie los va a comprar. Hasta luchar para obtener lo que desea y muchas veces sin importar las consecuencias y los sacrificios para lograr satisfacer la necesidad. Siempre que usted tiene un deseo, usted va a luchar por ese deseo. Bien sea natural, pasional, sexual, del tipo que sea. Eso mientras usted lo ponga en su mente a cabalgar, usted todo lo va a hacer girar alrededor de eso. Bueno, pues el Señor desea que de la misma manera tenga sed y hambre de Él. Sí. Allí es donde la iglesia va a ser llevada. Una iglesia que ora en su casa. Una iglesia que clama en su casa en esos 15, 20 minutos en familia orando alrededor de Jesucristo. Porque la gloria de Dios sea vista. Porque la presencia sea vista. Porque la gente en tu trabajo, en tu empresa, tus familiares, no les hables de Biblia, sino que el poder sobrenatural de Dios salga de ti. Para cualquier cosa que necesiten. Un consejo, una asesoría financiera, un trabajo, alguien enfermo, alguien en droga, alguien poseído por el diablo, por un demonio. Tener el poder de sacarlo de ahí. Mira esto. El deseo te enfoca en tu propósito o te desubica de él. Si es un deseo malo, te va a desubicar. Si es un deseo bueno, te va a ubicar en el propósito que Dios predestinó para tu vida. Entonces tu vida será de justicia. Las conexiones divinas vendrán a tu vida. Tus días no es que van a ser todos de rosa, sino que en medio de las dificultades, el poder de la gloria, el peso operativo de Dios va a ser tan visible que todo el mundo va a decir como con David. Tenía muchos atributos, pero había uno que era el último que aparece. Ahí cuando el profeta Samuel lo ungía. Y es que Dios estaba con él. Tremendo. El deseo te enfoca en tu propósito, te desubica de él. Te activa y te proyecta, te armoniza o te vuelve excesivo. Los deseos te pueden hacer vivir en la improvisación. Sí, porque hay gente que se mueve, dice que en fe, pero el resultado no se ve, está improvisando. Inventa este camino, inventa aquí, y dice que no, que es que estoy dándole, no me dejo vencer. No, si estás improvisando, te tiene que ir mal. Tú tienes que parar. Tenemos que parar. Cuando las cosas no están dando fruto, tenemos que parar. Primero, saber que necesitamos de su presencia, porque la promesa es que Él está retenido en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas, y de su presencia vendrán los tiempos de refrigerio. ¡Wow! No solamente están hechos,
El Señor vino hablando por sus profetas. Mira esto. Pero es que un profeta se debe de regir al espíritu de los profetas que escribieron. Porque ya lo que va a pasar está escrito. Ahí es que abrir el oráculo. Mira esto. Los deseos te pueden hacer vivir en la improvisación, el desorden o capricho. O te ordena y te reivindica a una vida sana con buen placer. Te autorrealiza y te libera, o por el contrario te hace prisionero y esclavo hasta destruirte. Bien entendido el deseo, y saludable, claro, nunca será una voz oscura dentro de ti. ¡Wow! Ni confusa, ni enredada, ni caprichosa. Por el contrario, nos hará maduros, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, con definiciones claras e inteligentes, porque una cosa es que usted entienda algo, pero no tenga la inteligencia para desarrollarlo. Usted no es suficiente que Dios le hable, usted tiene que tener el entendimiento para hacerlo. En donde en lo que usted haga, en cada cosa, se vea la gloria de Dios. Con definiciones claras e inteligentes, con el brillo de Dios. O sea, se ve que es Dios haciendo. Por eso los deseos son el portavoz, son el anunciante de uno mismo. O tú anuncias que eres tú, o tú anuncias que Dios está contigo. Ahora fíjate, no alcancé a leer mucho. Y el tiempo se me va tan rápido que ya mi esposa me dijo, ¡hey! Acabado. Y a mí me parece que acabo de empezar. Iba a leerte algo sobre Romanos 6, que me encanta Romanos. Si usted quiere ir a presencia, viva Romanos, pero viva cada línea, hágalo vida, viva cada línea de Romanos. Y cuando llegue al capítulo 7, está en dolor. Cuando esté en el capítulo 8, está filtrando. Pero cuando llegue al capítulo 11, al capítulo 12, ya usted está volando. Mire esto. Romanos 6:13. Un chispito ahí para la próxima semana. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como herramientas, como maquinaria para hacer deseos engañosos que me llevan a separarme de Dios. Porque hay personas que no adulteran, no fornican, no hacen droga, no están en alcohol, ya se casaron, diezman, ofrenda, cantan, asisten, pero todavía dentro de ellos no ha podido gobernar el Espíritu Santo, porque la iniquidad que hay en ellos, y voy a hablar de eso la próxima semana porque es muy interesante, ¿ya? No les permite desarraigar el que todavía gobierna en el interior, entonces no puede gobernar el Espíritu Santo. Hay cuartos en donde tú gobiernas y cuartos en donde el Espíritu Santo no puede hacer nada. Entonces dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y voy a hablar de estas dos palabras, vivos entre los muertos. ¿Ya? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y cuando habla de los miembros, es lo que es la percepción. Que ya no nos sirva solamente para transportarnos el mundo natural a nuestro interior, sino que ahora nos transporte el mundo de la justicia de Dios. Y entonces podrás contemplar todo lo que es Getsemaní, Pretorio, Calvario, Simón de Cirene, la cruz, el nombre, la sangre, la resurrección y todo el poder de Dios. Bueno, mis amados, esto para mí, esta es mi pasión. Un apóstol podrá hablar de crecimiento, de desarrollo, de multiplicación, del deseo de Dios de discipular a naciones, porque para eso lo constituye el Señor. Un pastor hablará de hacer crecer la iglesia en su barrio, en su ciudad.
en cómo mantener los hogares encendidos en el Señor. Pero un profeta sufre cada vez que ve a alguien perdiendo el tiempo en cosas que no son el tiempo de Dios, en palabras que no llevan el deseo de Dios. Y el deseo de Dios en este tiempo es que tú entiendas que tu familia tiene el nombre en el cielo y que el mismo nombre y poder y autoridad que le dieron a Jesús lo tienes tú y lo tengo yo. ¿Por qué no lo exhibimos? Próxima semana. Espíritu Santo, te doy gracias. Te doy gracias porque si tú no me iluminas cada palabra, yo no podría ni siquiera conceptuar ni formar principios. Porque eres tú quien me abres oráculos para que yo pueda mirarlos. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres de los cuales, Señor, vienen vientos frescos que tienen que ver con el tiempo profético y el mover de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque mi vida no me alcanzará para hablar de ti y de ese valor de la cruz, de tu sangre, tu nombre, tu resurrección, el nacer de nuevo, el vivir en la potencia, no solo de la presencia, la unción, sino de la dimensión de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.